¿Qué cambios introdujo la ley 2010 de 2019 respecto al pago del impuesto de renta para personas naturales? Entonces, resulta que, bueno, y también hay que aclarar aquí algo, cada una de estas preguntas luego las convierten en el portal en videos independientes. Entonces, ojo, si alguien se llega a escuchar este consultorio del comienzo al final, le va a tocar escuchar como que yo voy a estar repitiendo mucha información, pero es para beneficio de que cada pregunta con su respuesta quede lo más completo posible, para beneficio de quien en el futuro va a estudiar cada uno de estos videos como un video independiente. Cada pregunta la vuelven aquí un video independiente. Entonces, para esta pregunta, ¿qué sucede? La ley 2010 entonces básicamente reincorpora al estatuto tributario y a otras normas por fuera del estatuto tributario básicamente las mismas novedades que había introducido la ley 1943, las retoma y las vuelve y las incluye, pero aprovecharon para incluir algunas novedades, ¿sí? Entonces, entre lo que ya veníamos haciendo hasta el 2019 y lo que empieza a pasar a partir del 2020, ustedes le van a tener que hacer un repaso a los artículos 27, luego el 31 hasta el 41, luego el 107, luego el 117, luego el 123, luego el 136 y luego el 160 de la ley 2010, porque esos son los artículos que modificaron a los artículos 55, 108 raya 5, 206, 206 raya 1, 241, 242, 245 y 330 hasta 341, también el 588 del Estatuto Tributario. Hacen todas esas modificaciones a esos artículos que les acabo de mencionar y son artículos que afectan el impuesto de renta del régimen ordinario de las personas naturales residentes o no residentes, ¿sí? Porque recordemos que aparte del régimen ordinario también va a seguir existiendo el régimen simple, pero si ustedes quieren analizar qué le va a pasar al impuesto de renta de las personas naturales, residentes o no residentes, lleven o no contabilidad, que se quedan en el régimen ordinario, les toca estudiar estos artículos que ya les mencioné y entonces resulta que allí empiezan a aparecer varias novedades. La primera novedad es que el artículo 160 de la ley 2010 del 2019 revivió, así como suena, revivió los artículos que se relacionaban con el componente inflacionario de los rendimientos financieros. Artículos que son el 38, 39, 40, 40 raya 1, 41, 81, 81 raya 1 y 118 raya 1. Esos eran artículos que la ley 1943 los había derogado. Y por tanto, durante el 2019, en la declaración de renta 2019, una persona del régimen ordinario no se va a poder restar eso como ingreso no gravado. Y a los gastos por intereses, pues no les va a tener que calcular la parte no deducible del componente inflacionario. Eso sucede para año gravado 2019, pero para 2020 reviven todos esos artículos. En consecuencia, para un año gravado 2020, el que ya empieza a proyectar su año gravado 2020 y que se queda en el régimen ordinario, el año gravado 2020 de una persona natural residente del régimen ordinario va a seguir siendo con las 3 cédulas también, pero si tienes ingresos en el renglón de rentas de capital ya le vas a poder restar otra vez el componente inflacionario como un ingreso no gravado, y si tienes gastos deducibles por intereses te va a tocar rechazarte la parte no deducible por el componente inflacionario. Entonces allí ya hay un primer gran ajuste de que para el 2020 reviven las normas del componente inflacionario que afecta al ingreso por intereses y al gasto por intereses. ¿Listo? Y también resulta que en el artículo 206 del Estatuto Tributario hicieron una nueva modificación importantísima. Vamos a buscarlo aquí en el cuadro. Este documento, para beneficio del que llegue a ver la respuesta de esta pregunta, este es el documento que se descarga acá en esta parte del portal, lo van a tener que buscar acá donde dice comparativo de normas afectadas con la Ley de Crecimiento Económico de 2019 de enero del 2020. Este documento en Word lo hice yo. Entonces, esta primera columna es la versión de la norma hasta el cierre del 2018, esta columna de aquí es la versión de la norma hasta el cierre del 2019 y esta última columna es la versión de la norma que va a empezar a aplicar para año gravable 2020. Entonces, artículo 206 le hicieron un ajuste importante y es que reviven este numeral séptimo, miren que no existía hasta el cierre del 2019. Este es el artículo que nos dice que en las rentas de trabajo todos estos numerales que menciona el artículo 206 se pueden restar como renta exenta en el proceso, ya sea mensual de la retención de la fuente sobre pagos laborales o si no también al final del año en el proceso del cálculo de la base gravable dentro de lo que es la cédula general. Entonces, miren, el numeral séptimo lo reviven
y están hablando de que el numeral séptimo queda con este nuevo contenido que dice: en el caso de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al 50% de su salario. Es entonces un beneficio otra vez para los magistrados de tribunales, porque no lo tenían al cierre del 2019, sí existía hasta el 2018, se los habían quitado durante el 2019 y va a volver a revivir otra vez para el 2020. Dice: para los jueces de la República, el porcentaje exento será el 25% sobre su salario. Y este numeral séptimo, que les dice que este valor lo pueden restar como renta exenta, se complementa con lo que dice el parágrafo cuarto, porque en el parágrafo cuarto, aquí lo ven en color azulito, dice que lo que diga el numeral séptimo es una renta exenta que no se va a someter al límite del artículo 336, o sea que esa renta exenta de ese nuevo numeral séptimo que revive es una renta exenta que se restará como renta exenta y sin que participe en el límite del cálculo del 40%, o sea que una renta exenta plena y no participa dentro del límite del 40%. Allí está un ajuste importantísimo al 206 que va a afectar la proyección del impuesto de renta año gravable 2020 de una persona natural residente, por ejemplo, y que se queda en el régimen ordinario, no se ha pasado para el régimen simple o no se piensa pasar para el régimen simple. Otro cambio importante que afecta el impuesto de renta año gravable 2020, por ejemplo, de las personas naturales, es que modificaron los artículos 242, 245 del Estatuto Tributario. Voy a mostrarles el 242. ¿Sí? Este habla de la tarifa para el ingreso por dividendos, Entonces, noten, esta era la versión hasta el 2018, esta es la versión que existía hasta el 2019 y esta es la nueva versión para año gravable 2020. Entonces, los dividendos que reciban las personas naturales residentes, un artículo que aplica solo a dividendos recibidos por personas naturales residentes. Hasta el cierre del 2019, esta era la tabla para cuando le entregaran dividendos no gravados, porque recordemos que es que los dividendos vuelven a producir impuesto en cabeza del socio, así se los entreguen como no grabados. Pero entonces, hasta el cierre del 2019, miren este rango de entre más de 300 VTs y en adelante, el impuesto era un 15%, y aquí estaba la fórmula. Pero a partir del 2020 lo rebajaron. Empiezan las críticas de que esta ley en realidad le está rebajando mucho el impuesto a personas que ganan bastante. Los que viven de dividendos, pues entonces son personas que ganan bastante con sus dividendos, se los están rebajando. Miren, ya el rango dice que si les entregan dividendos no grabados entre un valor que se pase de 300 VT en adelante, ya la tarifa no es el 15%, ya la tarifa es el 10%. Y el 245, ¿sí? El 245... sí, también lo modificaron, y este es un artículo que tiene que ver con la tributación de los dividendos que se les entreguen a personas naturales no residentes, a los no residentes. Entonces, esta versión de esta columna del medio es la norma como estaba hasta el 2019, y si le entregan dividendos no gravados, la tributación era con el 7,5, ahora sí, a partir del 2020, si les entregan dividendos no gravados y que sean de un ejercicio 2017 y siguientes, ojo con todo esto, cuestión de la tributación de los dividendos, porque incluso ya hubo una reglamentación allí al final del año 2019. No me he grabado el número del decreto, pero venga, se los digo de una vez. Al final del 2019 hubo un decreto, para que lo tengan presente el que quiera profundizar sobre la reglamentación que hicieron a los dividendos. Entonces es un decreto de diciembre 27, ¿sí? Decreto 2371 de diciembre 27 del 2019, tienes que leer ese decreto para que estudies cómo se hizo la reglamentación. Increíble, salió en diciembre 27 del 2019, pero es para reglamentar los cambios que había hecho la ley 1943. Por consiguiente, ese decreto le va a tocar volver a ser ajustado para incorporar los nuevos cambios que hace la ley 2010 del 2019, pero léanlo también para que miren unas reglamentaciones importantes que se hicieron a la tributación sobre los dividendos y a la retención sobre los dividendos. Entonces, este artículo 245, miren, también sufre un cambio, porque el no residente, si llega a recibir dividendos no gravados y que sean de un ejercicio 2017 y siguientes, la tributación sobre esos dividendos no gravados pasa al 10, se la subieron, a eso se lo subieron, ¿listo? Recuerden que los colores azulitos les dejan ver cuál es el cambio que hubo en la norma entre la versión hasta el cierre del 2019 y la nueva versión que empieza a existir a partir del 2020. Otro artículo, el 246, es para dividendos que reciban las sociedades extranjeras. Si hay sociedades extranjeras ganando dividendos aquí en Colombia, entonces hasta el cierre del 2019 un dividendo no grabado que recibieran era tributado con el 7,5%, a partir del 2020 va a tributar es con el 10%, ojo con las que están ubicados en países con los que existen convenios para evitar la doble tributación, porque
tributan es con las tarifas pequeñas que están en esas leyes que establecen los convenios. ¿Listo? Entonces, en materia de tributación sobre los dividendos, también hubo cambios que van a afectar al año gravable 2019. Y en la cedulación de las personas naturales residentes, ¿sí? Tengan presente un ajuste que se le hizo al artículo 336. 336, se lo voy a mostrar también con este documento, 336. La cedulación va a seguir siendo de 3 cédulas, ¿sí? Incluso esa cedulación de 3 cédulas la reglamentaron allí al final del 2019, pero tomando en cuenta obviamente solo los cambios que había hecho la ley 1943. La reglamentación salió en el decreto 2264 de diciembre 13 del 2019 y ustedes lo pueden ubicar acá en este artículo que les voy a dejar de reseña, lo pueden ubicar acá, les voy a mostrar la reglamentación y todos los comentarios que ya le hicimos a esa reglamentación que afecta la cedulación de año gravable 2019. Esto fue publicado el 27 de diciembre del 2019, que fue para comentar los cambios de ese decreto 2264 de diciembre 13 del 2019, lo buscan con estas palabras claves. Pero entonces, la cedulación para año gravable 2020 seguirá siendo también de 3 cédulas, ¿sí? También de 3 cédulas, y aprovecharon para hacerle un ajuste al artículo 336. Entonces noten, esta era la versión de la columna del medio, es la versión de la norma hasta el cierre del 2019, y la versión de acá de la última columna a la derecha es la versión para año gravable 2020. Este artículo 336 es el que regula cómo se depura la cédula general. Entonces resulta que le agregaron este inciso donde dice: en estos mismos términos también se podrán restar los costos y los gastos asociados a rentas de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en desarrollo de una actividad profesional independiente. Los contribuyentes a los que les resulte aplicable el parágrafo quinto del artículo 206 del Estatuto Tributario, hay que leerlo, deberán optar entre restar los costos y gastos procedentes o la renta exenta prevista en el numeral 10 del mismo artículo. Entonces, ojo, aquí hay un ajuste importantísimo porque hasta el cierre del 2019, en la versión que tenía el artículo 336, no se hablaba de que a las rentas de trabajo provenientes de una relación que no sea laboral, por ejemplo, un honorario, un servicio, se les pudiera restar costos y gastos. Pero resultó que allí, a finales del 2019, la Corte expidió la sentencia C520 de noviembre 5 del 2019 y dijo que en la cédula general, si se incluyen honorarios o servicios, esos honorarios o servicios, y que los incluyas dentro del renglón de renta de trabajo, y en realidad todos tienen que quedar esta vez en el renglón de rentas de trabajo, que a esos honorarios o servicios, sea que tengas o no tengas empleados vinculados, sí les puede restar costos y gastos. Ustedes tienen que leer este artículo. Independientes que perciban rentas de trabajo podrán usar costos y gastos en su cédula general, 19 de noviembre del 2019, y allí estudiamos la sentencia C520 del noviembre 5 del 2019. Entonces, como eso salió en noviembre, esta sentencia salió en noviembre, y aprovecharon que estaba en trámite la nueva reforma tributaria, pues le agregaron este inciso al artículo 336. Y entonces, en una cédula general, por ejemplo, para un año gravable 2020, en un año gravable 2019 lo permite la sentencia de la Corte que ya les dije, y en un año gravable 2020 a las rentas de trabajo, sí, también se le va a poder restar sus respectivos costos y gastos, y les ponen aquí una restricción especial a aquellos contribuyentes a los que les resulte aplicable el parágrafo quinto del artículo 206. Tienen que leer ese parágrafo quinto. Ellos van a tener que decidir entre restar los costos o restar el numeral décimo. El numeral décimo es el tal 25% exento, ¿ok? Entonces vayan haciendo su proyección de año gravable 2020 para una persona natural con base en este nuevo inciso que le están agregando al artículo 336. Listo, esos entonces son los cambios más importantes para un impuesto de renta ya año gravable 2020 de alguien que se queda en el régimen ordinario. ¿Y qué pasa con los que se van para el régimen simple? Para los que se quieran pasar al régimen simple, si aún no lo han hecho, o los que ya están en el régimen simple y estén proyectando su año gravable 2020, el año gravable 2020 también tiene ajustes en el régimen simple. ¿Por qué? Porque modificaron las tarifas del artículo 908. ¿Sí? El régimen simple está entre los artículos 903 hasta 916. El régimen simple lo había creado la ley 1943, pero la ley 2010 lo retoma otra vez. Sin embargo, aprovecha para hacerle algunos ajustes. Entonces ustedes se van hasta el 908, por ejemplo, ¿sí?
Y en el 908 las tarifas sufrieron un cambio. Miren, esta es la versión hasta el cierre del 2019 y aquí la versión para el año grabable 2020 y siguientes. Entonces, donde vean un color azul, vean, este color azul representa que hay ajustes en la tarifa del impuesto para los que se pasan al régimen simple y que vayan a ganar este tipo de ingresos, ingresos por servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual. Se les subió la tarifa de tributación del régimen simple. Ese es básicamente uno de los ajustes importantes, ¿sí? Tanto en el cálculo anual del régimen simple como en el cálculo del anticipo bimestral obligatorio. La tarifa la subieron para ambos casos, tanto para el cálculo del anticipo bimestral obligatorio como para el cálculo al final del año en la declaración del régimen simple. Incluso hay que comentar que la primera declaración del régimen simple que se va a presentar es la de año grabable 2019 y el calendario tributario para año 2020, que lo fijaron con un decreto de diciembre 23 del 2019, creo que es el decreto 2345, diciembre 23 del 2019, dijo ese decreto que la primera declaración de año grabable 2019 del régimen simple se va a presentar en una fecha bien tarde, se va a presentar en octubre del 2020. Octubre del 2020, entonces mucho ojo porque la DIAN se va a demorar bastante en darnos a conocer cómo es un formulario anual de un régimen, para una declaración anual del régimen simple. Bueno,